Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de la relación entre los humanos y la tecnología. Los humanos pensamos en la tecnología para lograr lo que no podemos lograr sin ella. En ese proceso, la tecnología va impactando en las formas en las que pensamos nuestra relación con el mundo, pero incluso con nosotros mismos. El cambio de la dieta, la alimentación, vino de la mano con usar herramientas. Un momento de gran disrupción tecnológica, es decir, están produciendo nuevos ambientes en los cuales existe la humanidad. Frente a las ideas como la tecnología nos domina, no, bueno, el problema es qué relación establecemos con la tecnología. Hay mucho énfasis o hay mucho incluso fanatismo en definir qué es lo humano porque está de moda algo llamado inteligencia artificial. Hoy tenemos una evolución enorme de los viajes materiales que además producen cultura que va a un ritmo mucho más rápido que la evolución biológica. En este momento todos los sistemas de inteligencia artificial y en general las plataformas están dominadas por corporaciones transnacionales, unas ocas, globales muy poderosas. Se están creando inteligencias capaces de actuar en todo el registro del mundo, se está adecuando el mundo a los registros posibles de los clasificadores estadísticos llamados inteligencia artificial. Bueno, como algunas veces que necesitamos hacer como un doble clic para entender algunas cosas, nos trajimos a Joaquín Moreira, nuestro productor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien. Y está muy bueno lo que dijiste al principio del programa, de que siempre tuvimos tecnólogos, ingenieros, físicos, químicos, sociólogos, gente de ciencia política. ¿Y por qué traer a este último programa gente de filosofía? Más allá que ha venido alguna vez, pero sobre todo porque en realidad la relación entre los humanos y la tecnología es algo que ha sido un tema importante para la filosofía durante los últimos, por lo menos 100 y pico de años, pero que toca directamente problemas que son centrales para la filosofía desde siempre. Por ejemplo, ¿qué son las cosas? ¿No? ¿Qué es un humano? ¿Qué es una persona? ¿Cómo se relaciona con las cosas que hace? Pensemos, por ejemplo, ya en Atenas, hace 2500 años más o menos, había un montón de gente discutiendo justamente, bueno, ¿qué es lo humano? ¿Qué es lo que lo define? ¿Hay algo que lo define o no? ¿O en realidad el humano es otra cosa? Ha habido después discusiones también sobre cómo los humanos se comportan en relación a los objetos, primero, o sea, los objetos del mundo, o sea, que ya estaban de antes, podemos decirle objetos naturales, pero también respecto después a los objetos creados, los llamados artefactos en realidad en la filosofía antigua y medieval. Y ya en la modernidad, obviamente, cuando empiezan a aparecer una serie de tecnologías bastante más complejas, empieza a haber otra discusión nuevamente. También empieza a pasar que empieza a crearse tecnologías más complejas, muchas veces de parte de filósofos. La primera calculadora, la que posiblemente sea la primera calculadora, la creó, por ejemplo, Gottlieb Leibniz, que era, era un filósofo, un matemático y un creador, y ese era el otro tema. Como las áreas estaban totalmente vinculadas, se iba a lo que se llamaba las facultades de artes liberales. Los inventores eran filósofos. Claro, exactamente. Estudiabas matemática, ingeniería, filosofía, música, idiomas, y eran cosas que estaban directamente relacionadas. Pero además, en los últimos 100 y algo de años, empezó a haber cada vez más una preocupación sobre tecnologías específicas, sobre todo a partir de la época industrial, ¿no? Con la revolución industrial, que las tecnologías empezaron a generar otra serie de cuestiones. Recordemos los luditas, ¿no? Que eran estos sindicalistas que rompían las máquinas, no porque decían que las máquinas eran feas, sino porque en realidad las máquinas lo que generaban era una relación diferente justamente entre humano y tecnología. Bueno, en esa misma época empezó a haber una serie de discusiones al respecto de eso. Y bueno, y eso no han hecho más que acomplejarse a medida que se ha complejado la tecnología. Exactamente. Al punto de que en realidad actualmente no es que sea el área más importante dentro de la filosofía académica, pero es una de las áreas, al menos con más desarrollo, y que además no solamente en la filosofía, sino que está en contacto directo con prácticamente todo el campo, con prácticamente todo el campo científico. La gente que hace nanotecnología
muchas veces tiene preocupaciones que en realidad son preocupaciones que están directamente vinculadas a problemas filosóficos. La gente de la física cuántica, ¿no? Digo, para decir cosas de las que hablamos esta temporada. Y bueno, y por eso está bueno que este programa fue pensado justamente desde ahí, ¿no? Vamos a hablar con filósofos para que nos hablen de la relación de humanos con tecnología. Y por eso hablamos con 4 filósofos. Bueno, uno es un uruguayo que trabaja específicamente en filosofía, tiene su formación en filosofía. Y luego estuvimos en Entre Ríos, en Paraná, que se organizó el Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica, que se organizó en la Universidad Nacional de Entre Ríos, que además de organizar el evento, nos prestó un salón para hacer entrevistas. Y ahí hablamos con otras 3 personas que vienen además de campos bien diferentes. Los 3 trabajan en filosofía de la tecnología, pero cada uno viene de un campo distinto. Uno es Pablo Rodríguez, que es investigador y docente en la UBA. Él viene de las ciencias sociales, pero trabaja en filosofía y de hecho, además ha traducido algunos de los libros más importantes de la filosofía de la tecnología. Hablamos también con Javier Blanco, que también trabaja en filosofía de la tecnología, pero en realidad él viene de las ciencias de la computación y es docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba. Y hablamos con Ana Aguirre, que viene de las letras y también trabaja en filosofía de la tecnología y que ella trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Provincial de Córdoba. Y a ella es a la primera que le preguntamos sobre cuál es la relación entre filosofía y tecnología y si querés vemos que nos respondió. La vemos. Digamos que para pensar hoy la relación entre humano y tecnología, el paradigma que está más en uso es el antropológico, a partir del cual se piensa que humanidad y técnica son co-constitutivas. Esto quiere decir que, bueno, la humanidad existe desde el momento en que existe la técnica y la técnica existe en el momento en que justamente surge la humanidad, cuando un primate toma un objeto de la naturaleza y lo convierte en una herramienta para hacer algo. Esto que dice Ana Aguirre tal vez les recuerde la secuencia inicial de la película 2001, Odisea del Espacio, en la que un grupo de homínidos aprende a usar unos huesos como si fueran garrotes, convirtiéndolos en la primera herramienta de la historia. Ese garrote que después termina siendo un satélite. Es que incluso en este programa, cuando pensamos en tecnología, muchas veces pensamos en cosas nuevas y de vanguardia, como la computación cuántica o la nanotecnología. Pero la tecnología es algo muy anterior a todo eso. Entenderlo de esta manera nos permite revisar un montón de tecnologías que no son las digitales, que no son las nuevas, digamos, pero que son tecnologías. Y observar también cómo están constituidos por ellas. Por ejemplo, yo tengo estos lentes y si estos lentes que son tecnología no puedo hacer determinadas cosas. Esta relación co-constitutiva entre humano y tecnología no solo implica que las tecnologías nos ayudan, sino que mucho de lo que consideramos propio del ser humano como especie está basado en esa relación, incluso la inteligencia. Pablo Rodríguez nos habla de esto. Que no hay humanos sin tecnología, incluso desde el punto de vista de la antropogénesis, esto es como hubo Homo faber, Homo habilis, todo eso que uno estudió en la escuela. El pulgar opuesto al crecimiento del cerebro, el cambio de la dieta, la alimentación, vino de la mano con usar herramientas. Con lo cual, si se me permite la provocación, inteligencia artificial hubo siempre, porque la inteligencia humana es artificial, es una inteligencia que se dice hoy andamiada, es un nombre raro que viene de andamiaje, ¿no? Del andamio. O sea, no somos inteligentes teniendo la inteligencia acá en la cabeza, la tenemos en esta cámara a la que le estoy hablando, ¿sí? O sea, es indisociable. Si el humano ya no puede pensarse como algo puro y separado de su entorno, y si distintas formas tecnológicas cumplen funciones vitales importantes, podría pensarse entonces que son algo parecido a órganos. Estamos constituidos por órganos que son fisiológicos, ¿sí? Nuestros órganos fisiológicos biológicos, órganos sociales, que son las formas en las que organizamos socialmente la vida, y los órganos artificiales, que son los órganos de retención terciaria, como puede ser el celular o un papel o la piedra tallada. ¿Sí? Retención terciaria en el sentido de que son dispositivos de exteriorización de la memoria. La información que hay en mi memoria no se extingue conmigo, con la vida biológica del organismo, sino que
puede ser exteriorizada y en el momento en que puede ser exteriorizada puede trascender al individuo, digamos. Y si estas formas sociales o tecnológicas son parte de lo que somos, ¿podemos pensar entonces que cuando cambian, cambiamos nosotros mismos? Estos dispositivos actual de retención terciaria que hoy vinculamos a los dispositivos digitales, operan de manera constante en la configuración de nuestros otros órganos. Esos 3 tipos de órganos establecen relaciones transductivas entre sí. Entonces, si hay una modificación en uno de ellos, eso genera modificaciones en los otros. Y en ese sentido, entonces, podríamos decir que estamos siendo constantemente modificados. Nuestros órganos están constantemente reajustados, readaptados. Bueno, ahí hay una discusión posible, adaptados o adoptados, para operar, digamos, en este mundo que nos atraviesa. Siguiendo esta perspectiva, si tenemos órganos sociales como la familia o la escuela y órganos tecnológicos como los lentes o un teléfono inteligente, ya no podemos decir que en un sentido filosófico nuestro cuerpo se termina en el mismo lugar donde se termina el cuerpo en un sentido fisiológico. Esta idea de co-constitución entre humanidad natural, humanidad y técnica hace énfasis en que o podemos extenderla tanto hasta llegar a la idea de que no hay una afuera y una dentro del cuerpo, digamos. O que la piel no es un límite, digamos, de algo que es mío, solamente mío, y que yo solo conozco, que es mi cuerpo y mi subjetividad, y algo que está afuera de mí, que son los otros y el mundo que habito. En este sentido, mi cuerpo está constituido también por mis anteojos, que no son orgánicos y son exteriores a mi cuerpo, pero yo no puedo, mi cuerpo no existe sin ellos, igual que no existe ya últimamente sin un dispositivo de retención terciaria, como mi compu o mi teléfono, que registra información que yo necesito usar, pensar, para trabajar, para conversar, para lo que sea. Tanto nosotros como los dispositivos tecnológicos que usamos y también los objetos naturales que nos rodean no somos individuos aislados, sino que solo existimos en un entorno. Esto es lo que a veces se llama perspectiva ecológica y ha sido una de las principales líneas de trabajo de la filosofía de la tecnología, pero también en el diseño de sistemas, ciencias cognitivas, antropología y muchas disciplinas más. Por un lado está, digamos, esta mirada como pasiva de los artefactos de retención terciaria como algo pasivo que registra simplemente información, pero en realidad sabemos que desde que son digitales no son pasivos, sino que esa información que registran, mi memoria, está digitalizada y por lo tanto discretizada y por lo tanto puede ser reorganizada, para no decir manipulable, ¿sí? Entonces, en ese sentido es muy difícil establecer una distinción entre algo que sea mi cuerpo y otra cosa. Ya pensamos en medios, digamos, el mundo ambiente técnico, como dice Flavia, donde mi cuerpo es parte de esa organización técnica o de ese mundo que está configurado por artefactos y por distintas cosas, pero los artefactos son una parte fundamental. Pablo Rodríguez también considera que es un error pensar la relación entre humanos y tecnología en términos de oposición, aunque esto no significa pensar que la tecnología no sea problemática. Frente a las ideas como la tecnología nos domina, no, bueno, el problema es qué relación establecemos con la tecnología. Ahí sí hay un problema. Durante diversos momentos de la historia establecimos relaciones diferentes y de acuerdo a cada cultura, a cada momento histórico. El momento actual está caracterizado por el hecho de que tenemos, como hay mucho énfasis o hay mucho incluso fanatismo en definir qué es lo humano, porque está de moda algo llamado inteligencia artificial. Pero esto pasó antes con las computadoras, con internet, pasó con la bomba atómica, pasó con la industrialización, ¿no? con la cadena de montaje. En todos esos procesos siempre se discute qué queda de lo humano. Y ahora estamos en una nueva versión de eso, que es interesante porque nos permite pensar esa relación de una manera nueva, pero también es la oportunidad para dejar de pensar a la tecnología y a lo humano como algo opuesto.
Pero a pesar de que la oposición entre humano y tecnología es criticable, también es entendible que surjan ansiedades cuando aparecen ciertas tecnologías que parecen poner en duda algunas certezas que teníamos sobre nosotros mismos. Una de las cuestiones quizás que sí es notable que ocurre hoy en día es que este aparato tecnológico, este parque, esta oleada tecnológica en los últimos 50 años, primero con la computadora, después con internet y finalmente con la inteligencia artificial, proceden sí de una cosa muy desafiante, que es que en la década del 40-50 empezaron a pensarse tecnologías con la idea misma de que reproduzcan lo humano o que reproduzcan aspectos subjetivos, ¿sí? Entonces, cuando vemos un chatbot que parece expresar sentimientos y comprender cuando le hablamos, o cuando un sistema de aprendizaje automático crea una imagen o un video que nos gusta, es normal que volvamos a preguntarnos sobre lo humano. Entonces, ¿qué pasa? Sí, efectivamente, esta última oleada tecnológica de la información está muy recubierta de tecnologías que tienen formas subjetivas o que pretenden tener forma subjetiva. Entonces, es lógico que estemos recontracorridos o apurados por definir qué es lo humano, porque tenemos una tecnología que nos desafía a definir eso humano, ¿sí? No pasa con un tren, no pasaba ni siquiera con la televisión, ¿sí? Entonces, eso es interesante, pero también nos obliga a nosotros a repensar el problema y a pensar más bien qué hay de humano en la tecnología y qué hay de la tecnología que nosotros pensamos que es tecnología, pero que es lo humano. Las plataformas como Spotify y Netflix se han convertido en centrales en el consumo cultural mediante sus algoritmos. Muchos consideran que eso socava la libertad al momento de consumir cultura. Pero Pablo Rodríguez nos dice que en realidad tampoco es que antes fuéramos tan, pero tan libres. Entonces dicen, no, vos escuchás lo que dice Spotify. No, lo que hace Spotify es calcular lo que yo escucho, puedo querer escuchar en función de lo que millones y millones de perfiles de usuarios quieren querer escuchar. ¿Qué hace Spotify? Automatiza un proceso cultural que tiene algunos aspectos de automatizado. Si vos escuchaste tal tema, te va a gustar tal otro. Si escuchaste tal cosa, te va a gustar tal otra. Y hay un campo de elecciones que no es completamente libre en la cultura. Y que nosotros seguimos. No lo seguimos de manera automática. Porque yo me creo muy soberano, tomándome el colectivo, yendo a buscar el cassette. Pero en el fondo estoy siguiendo un comportamiento que es pautable, formalizable y por lo tanto traducible en una máquina o en un sistema artificial. Es que en realidad el problema es que solemos creernos muy únicos, cuando la verdad es que somos bastante predecibles. Hay ciertos mecanismos automáticos en la cultura, o automatizables, codificables. Entonces, en lugar de pensar, lo que los invito es, en lugar de los invito no a pensar Spotify como una tecnología que domine y controla lo que nos gusta, sino más bien pensarnos a nosotros como Spotify. ¿Sí? Como Spotify, lo que está haciendo es simplemente, mostrándonos lo que somos. No es que con esto quiero decir está todo bien, está todo perfecto. Lo que quiero decir es, no sería lógico, o no sería en realidad interesante pensar a Spotify, a Netflix como tecnologías opuestas, lo cual supone opuestas a una supuesta subjetividad y una singularidad propia mía que es irrepetible. ¿Cuántos años tiene la evidencia más antigua de uso de herramientas por parte de homínidos? 3.3 millones de años. 2.3 millones de años. 1 millón de años. La evidencia más antigua del uso de tecnología fue descubierta en Lomekwi 3, un yacimiento arqueológico en el oeste de Kenia. En 2015, un equipo de paleoantropólogos encontró allí herramientas de piedra con una antigüedad estimada de 3.3 millones de años, lo que las convierte en la tecnología más antigua conocida hasta la fecha. Estas herramientas son anteriores al género Homo. Se piensa que pudieron ser creadas por alguna especie de australopiteco, lo cual cambia la perspectiva sobre la evolución de la tecnología, mostrando que el pensamiento tecnológico surgió muchísimo antes que el Homo sapiens. Seguimos en Conexiones.
Nuestra relación con las tecnologías es mucho más compleja que solamente usarlas. Nosotros las definimos y ellas nos definen a nosotros. Por eso, Javier Blanco sostiene que el actual cambio tecnológico está teniendo un impacto importante en nuestra socialización y en nuestra subjetividad. En este momento, un momento de gran disrupción tecnológica, es decir, están produciendo nuevos ambientes en los cuales existe la humanidad, identificados hoy sobre todo con los últimos avances, digamos, las últimas apariciones en la esfera pública de entidades como inteligencia artificial, el modelo de lenguaje, ¿no? Pero también todo esto montado sobre una transformación que viene desde el siglo XX, sobre todo acelerada por la aparición de Internet en los 90, en la década del 90, y que produce nuevas formas de vinculación y nuevas formas de subjetivación. Las llamadas inteligencias artificiales han generado mucho revuelo. Javier Blanco plantea que esto tiene sentido, pero también que las tecnologías de procesamiento de datos vienen afectando la sociedad de maneras impresionantes desde hace bastante tiempo. Quizá este fenómeno de llamada inteligencia artificial es lo más reciente, lo que más manifiesta esa transformación. Sin embargo, yo creo que las medicinas computacionales en general, en tanto forma hoy de acceder al mundo y también formas de agencia en el mundo, que cambian los ambientes en los cuales existimos, tienen, me parece, hay que pensarlos integralmente. La IA actual, la llamada IA, es como el emergente del último tiempo y que de alguna manera tiene una gran influencia social que por ahí era más invisible con las infraestructuras previas. Entonces, estamos en ese momento en lo cual eso ya es insolayable para casi cualquier espacio social. La tecnología está con los humanos desde hace milenios, pero Javier Blanco plantea que estos conjuntos de tecnología recientes, basados en el procesamiento de datos, sea la computación de los años 60 o la actual inteligencia artificial, presentan una particularidad que las hace especialmente interesantes para la filosofía. Estas tecnologías lo que tienen es que no son una tecnología específica, son tecnologías intersticiales, es decir, modifican todas las tecnologías existentes y todas o casi todas las esferas del mundo de la vida. Entonces, no sé, desde la producción en cualquier área, que todas se han informatizado, entre comillas, y todas hoy están teñidas o atravesadas por la llamada ciencia de datos, es decir, la capacidad de producir conocimiento sobre determinadas áreas a partir de procesar muchísimos datos y obtener clasificadores estadísticos. Para entender bien cómo es esta relación, es importante entender cómo funcionan estas tecnologías. Por eso es una suerte que, además de filósofo, Javier Blanco también sea doctor en ciencias de la computación. La llamada IA actual son básicamente grandes calculadores de datos estadísticos, clasificadores de datos, es decir, los modelos de lenguaje, que es como los más conocidos y lo que afecta a la vida diaria, son tecnologías que a partir de millones de entradas lingüísticas aprenden a reconocer ese lenguaje y a también identificar qué tipo de semántica tiene, ¿no? Es decir, es un proceso de transformer que se llama, un proceso que se llama atención, que lo que hace es identificar tokens con determinados esferas semánticas. Entonces, cuando uno hace un prompt a un sistema de lenguaje, lo que hace el sistema es producir aleatoriamente sentencias, palabras en realidad, va armando secuencias de palabras, de manera que sean probables asociadas a esa subred semántica. No son entidades conscientes, no son entidades responsables, ¿no? Cuando uno dialoga, entre comillas, no dialoga con un igual, con un par. Para bien y para mal, no digo que sean menos que un humano, sino que son otro tipo de inteligencia. El problema con algunas de estas tecnologías es que al estar pensadas y desarrolladas para parecerse a nosotros los humanos, como por ejemplo cuando conversan, pueden confundir tanto que a algunos les atribuyen humanidad. El problema es cuando uno, y eso es casi una reacción, digamos, literalmente natural, yo creo que tiene que ver con el neurones de espejo, cuando uno se dialoga con estos sistemas o se vincula con sistemas de llamada IA, inmediatamente aparece una especie de reconocimiento y de identificación como
una especie de par humano o parecido. Y eso es muy problemático porque, por un lado, oculta las reales capacidades que tienen estos sistemas, y por otro, le adscribe capacidades o orientaciones falsas. Por ejemplo, y eso es un problema porque ocurre casi digo un número, pero el 90% de las interacciones son en esa clave, ¿no? Es realmente riesgoso manejarse así porque efectivamente no solo no hay una responsabilidad por la palabra y un compromiso existencial por lo que uno dice, sino que también no hay ni siquiera una pretensión de verdad. Javier Blanco señala otro problema de nuestra relación con los grandes modelos de lenguaje: la confianza en que lo que dicen es verdad. Algo de lo que ya hablamos en Otro Conexiones, y se ve cuando alguien le pide al ChatGPT un trabajo para el liceo o le pregunta a Grok si un dato es cierto. Otro error común, peligrosísimo, es adscribir a los sistemas de Machine Learning alguna idea de objetividad o conocimiento, ¿no? O que sirve para zanjar ciertas disputas. Son como un buscador un poco más sofisticado y como tal nos darán información de lo que hay disponible en su espacio de búsqueda. Entonces, como digo, y se han entrenado con textos, digamos, asertivos, científicos, textos ficcionales, paradojas, textos en lenguajes inventados, no sé. El entrenamiento que tienen es lo que refleja, pero ese entrenamiento no está asociado a una visión de mundo o una forma de existencia. Está asociado a formas estrictamente lingüísticas y que tienen que ver con una historia de la cultura que se manifiesta en cada uno de estos sistemas. Pero esto no significa que los grandes modelos de lenguaje no tengan ninguna dimensión interesante. Muy por el contrario, Javier Blanco plantea que son una forma de vincularnos con nuestra propia historia cultural. Que de alguna manera son capaces de mostrar formas probables del lenguaje, o sea, frases probables asociadas a alguna cosa que uno le pregunta, y en ese sentido nos muestran qué es lo que la humanidad, o por lo menos ese pedacito de la historia de la humanidad o de la cultura humana que sirvió para entrenar esas redes, es un pedacito considerable en general, nos muestra qué es lo que lo que se manifiesta de manera estadísticamente relevante para la humanidad como un todo. Es como una interfaz entre personas y un hiperobjeto que es una parte grande de la cultura humana. Desde hace milenios, las tecnologías son parte de los entornos en los que nos desarrollamos. Pero algo distintivo que presentan estas nuevas tecnologías de procesamiento de información es que una vez puestas en marcha son capaces de actuar sobre los entornos sin que participen los humanos. Cada vez más hay interconexiones entre los ambientes y los sistemas estadísticos de cálculo. Eso que Floridi lo plantea como los sistemas de IA no son inteligentes, sino agenciales sobre todo. Son formas de acción, no formas de cognición. También tienen forma de cognición, un poco de todo, pero se los piensan como forma de acción. Esa acción en realidad en muchos casos es una acción que no necesariamente está mediada por humanos. Por el año 2000 poquito, el 100% de las conexiones de Internet eran de humanos. Ya antes del 2020 era al menos del 20%. A veces son dispositivos no humanos que producen una gran productividad textual o de otro tipo de datos que se conectan entre sí. Es decir, cada vez más la circulación de información en sentido amplio es una circulación que se da entre entidades no humanas, entidades cognitivas no humanas. Desde hace bastante tiempo, gente de Silicon Valley y también de la academia viene hablando de la inteligencia artificial general, AGI. Un tipo de inteligencia artificial que, a diferencia de las actuales, sería capaz de resolver problemas en todos los campos. Elon Musk, Nick Bostrom o Raymond Kurzweil dicen que la AGI está cada vez más cerca. Pero Javier Blanco piensa que lo que está pasando es más bien todo lo contrario. Creo que el camino que está ocurriendo es el inverso de eso. Se están creando entidades inteligentes, capaces de actuar en todo el registro del mundo. Se está adecuando el mundo a los registros posibles de las actuales y posibles clasificadores estadísticos llamados inteligencias artificiales.
Si, como señala Javier Blanco, los sistemas actuales, más que adaptarse a los problemas del mundo, adaptan estos problemas a sus capacidades y las tecnologías en general, tiene una relación co-constitutiva con nosotros mismos. Un problema es que nos están definiendo no cómo somos, pero sí cómo nos pensamos. Según Anaí Re, esto tiene consecuencias para nuestra capacidad de acción. Porque todo lo que nos conecta con el mundo, que son nuestros órganos de percepción y el cuerpo, también, digamos, está atravesado por esas relaciones. Entonces, está atravesado por esas relaciones, pero si pensamos o problematizamos lo digital solo a partir de aquello que puede ser gramatizado y manipulado, digamos, solo lo que puede ser digitalizable, nos queda al margen una serie de cosas, de instrumentos, vamos a decir, con los que cuenta nuestro cuerpo y que no estamos incorporando o ni están ponderando su relevancia en el mundo que habitamos. Está muy bien tener diagnósticos sobre la situación, pero si queremos hacer algo con esos diagnósticos es necesario ver con qué contamos para actuar. Bueno, para seguir profundizando en este tema, estamos con Javier Massa, filósofo y docente de la Universidad Católica del Uruguay. Bienvenido, Javier. Buenas. Muchas gracias. Bueno, la idea hoy es pensar un poco la relación entre humanos y tecnología, máquinas, humanos, todo esto. Entonces, digamos que uno tiende a pensar muchas veces que eso es una cosa del nuevo tiempo, ¿no? Y en realidad la tecnología es casi tan antigua como los humanos. Bueno, a ver, de hecho es interesante porque prácticamente que podríamos decir que somos humanos tal como pensamos ahora la humanidad desde que empezamos a tener tecnología. O sea, la relación es casi que la inversa, te diría. Fue la tecnología la que nos humanizó, por decirlo de alguna manera. La escena de 2001 Odisea del Espacio. Exactamente, es esa escena de 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Ese primer primate imaginado por Kubrick encontrándose con esa primera herramienta, ¿no? Que emerge hasta convertirse en la nave espacial. A ver, ahí, de hecho, hoy hay muchos estudios en clave arqueológica ya en esta misma línea, ¿no? Que te muestran que efectivamente cuando empezamos a desarrollar los seres humanos las primeras herramientas fue que empezamos a poder permitirnos ejercer determinadas funciones que necesitábamos para sobrevivir fuera de nuestro propio cuerpo, y eso nos permitió, de alguna manera, estoy hablando que esto sucede en cientos y miles de años de traza evolutiva, ¿no? Esto que lo estamos contando rapidísimo ahora, pero bueno, en ese periodo, haciendo un fast forward rapidísimo, vamos sacando funciones desde lo interno de nuestro cuerpo hacia afuera, como el caso más claro es, por ejemplo, el masticar, que empezamos a poder con las herramientas trozar la comida mayormente, gastamos menos energía en masticar y empezamos a utilizar esa energía para otro tipo de funciones, entre ese tipo de funciones las funciones cognitivas, ¿no? Y a partir de ahí es que la humanidad empieza a evolucionar hasta lo que hoy conocemos como el Homo sapiens o el Homo sapiens sapiens. Fundamental tener presente acá que los seres humanos no estamos capacitados para sobrevivir en circunstancias no técnicas en la naturaleza. O sea, si nosotros hoy nos sacan la ropa y nos sacan los objetos que tenemos, nos dejan, nos morimos, ¿sí? Con esta, digamos, evolución que vamos teniendo e incorporando cada vez más objetos técnicos, vamos paliando esa deficiencia existencial que tenemos con tecnología. Por eso es que la tecnología nos hace humanos. ¿Y por qué la tecnología nos hace humanos? Pero ¿cuánto nos cambia? Digamos, nosotros cambiamos el entorno a partir de la tecnología, pero ¿cuánto nos cambia nuestra visión del mundo la tecnología que vamos creando? ¿Hay también una relación al revés? ¿Cambia la manera en la que vemos y pensamos? Uno piensa en inventos como el telescopio, cosas que nos ahora, bueno, esta experiencia de ver el mundo submarino, ¿cuánto nos cambia eso? Mucho. Es una relación, yo te diría que simbiótica, por decirlo como de alguna manera, o si querés, como es una relación que va como funcionando como, si querés, como una especie de espiral que va como en clave, si querés, ascendente o descendente, para no ponerle calificativo al ascendente y al descendente, ¿no?
Pero efectivamente sí, los seres humanos inventamos objetos para intervenir en el mundo y esos objetos terminan interviniendo en nuestra propia humanidad a un punto tal en que ya somos incapaces de separar determinadas habilidades que tenemos de la interacción con los objetos que dieron origen a esa habilidad. Por ponerte un caso bastante paradigmático, hoy utilizamos la palabra alfabetización como un sinónimo de la capacidad de una persona para acceder a un determinado conjunto de conocimientos y que le permiten desenvolverse adecuadamente en el mundo. Esa palabra, alfabetización, lleva el nombre de una de las invenciones técnicas más importantes en la historia de la humanidad, que es el alfabeto. Y la invención de la escritura alfabética es la que permite que empecemos a desarrollar un conjunto de conocimientos que sin ese objeto técnico hubieran sido imposibles de desarrollar. O sea... Y siempre el impacto, tendemos en general a sobredimensionar el impacto de la que estamos incorporando ahora. ¿O eso siempre pasa o es algo que nos está pasando? Pregunto, por ejemplo, en esto de la inteligencia artificial no es una incorporación tecnológica como cualquier otra. Hay un discurso que dice eso, pues no es lo mismo. Esto es exponencial, es 10 veces peor. ¿Eso es que es objetivamente así? ¿O que en realidad tendemos en general a sentir que esto que nos está pasando ahora es 10 veces peor que lo que le pasó a Sócrates con el libro? A ver, siempre tenemos un poco de ombliguismo epocal, ¿no? Creo que también pasa un poco por sentirnos importantes y por sentir que nos tenemos que ocupar de esto. Y en ese sentido es un poco sano también que nos pase eso, porque es como, bueno, esto es importante, hay un antes y un después de esto, ocupémonos de esto, ¿no? Entonces, yo creo que está bueno que pase eso de alguna manera. Visto, si querés, de otro modo, y siendo un poco más críticos con esta actitud, si querés, o con este modo de pensar las tecnologías que nos atraviesan en la contemporaneidad, hay algo que nos pasa siempre, y es que en esto de pensar el cambio tecnológico, Marshall McLuhan tiene una frase que es muy gráfica en esto, que decía, siempre estamos evaluando y pensando el cambio tecnológico mirando por el espejo retrovisor. Porque hacia adelante nunca podemos ver. La ruta hacia adelante está como negra, está como oscura, ¿no? Entonces, lo que podemos ver que está iluminado es lo que vemos por el espejo retrovisor. Eso quiere decir que siempre estamos evaluando la verdadera dimensión del cambio tecnológico una vez que atravesamos el camino de ese cambio tecnológico. Entonces, hoy sí podemos evaluar la verdadera dimensión que tuvo la escritura en nuestro pensamiento y, en este caso, coincidir con Sócrates cuando dijo esto va a matar el pensamiento. Y efectivamente tenía razón, el pensamiento tal como él lo conocía, la escritura lo aniquiló, ¿sí? Justamente lo que Sócrates no podía ver era el pensamiento que dio a luz la palabra escrita, ¿no? Y acá no vale la pena, por lo menos no ahora, entrar en calificativos de esto es mejor, esto es peor, esto es más acá, esto es más allá. O sea, lo que sí sabemos es que se viene algo distinto, ¿no? Y estamos teniendo... Porque lo otro que se pone siempre sobre la mesa es que ahora los cambios se dan, vos decías, hago como un fast forward muy largo, pero ahora lo que se pone sobre la mesa es que los cambios son muy rápidos, mucho más acelerados. ¿Estamos teniendo tiempo para pensar o por ese retrovisor pasan las cosas tan rápido que no estamos teniendo la capacidad como sociedad, como cultura de pensar eso que nos está pasando? Difícil. Difícil. A ver, mirá, yo creo que hay dos cosas acá. Una es seguro que no estamos teniendo tiempo de pensar, o por lo menos no de pensar de la misma manera en la que lo estábamos pensando antes, ¿tá? Por esto mismo que estás diciendo vos. O sea, el cambio está acelerado, no hay duda, coincido. El cambio no solamente viene acelerado, sino que viene acelerándose cada vez más. O sea, viene en un proceso de aceleración. Eso quiere decir que la velocidad va en aumento y no deja de aumentar, ¿no? Que a distinto de lo que, por ejemplo, pasó en la Revolución Industrial, que pusimos velocidad crucero acá y durante 50, 60 añitos o casi 100, el cambio tecnológico fue en esta marcha, ¿no? Acá está pasando algo distinto, vamos acelerando cada vez más. Y eso efectivamente
nos dificulta mucho la tarea a quienes nos dedicamos a pensar qué está pasando con el cambio tecnológico, porque efectivamente, bueno, esto cambia rápido y mañana hay que pensar un poquito distinto de lo que estábamos pensando ayer. Con todo, yo creo que ese no es el principal problema de la aceleración tecnológica. Yo creo que el principal problema de la aceleración tecnológica es que lo que sabemos hasta ahora de cómo ha evolucionado la tecnología en términos de lo que ha podido generar como cambio positivo y negativo en la sociedad, es que todas las tecnologías han tenido un determinado tiempo de asentamiento, que les ha permitido, si querés, como un ratito para germinar, crecer, florecer y dar algún tipo de fruto en un vínculo que tenemos los seres humanos con las tecnologías, que es de una sinergia y de un diálogo constante, ¿no? Entonces, a la imprenta le llevó sus buenos 300, 400 años dar a luz la novela moderna, tal como la conocemos hoy, como una obra acabada, ¿tá? Y eso fue en un proceso de ensayo y error con los escritores que iban probando con esta nueva forma de poder editar y poder publicar, ¿no? Yo creo que lo que está pasando hoy con el cambio acelerado es que estas tecnologías no están teniendo el tiempo adecuado. Se vuelven obsoletas demasiado rápido. No les damos tiempo para crecer. Es como que a mí me hubiera encantado ver qué es lo que hubiera pasado si Facebook hubiera crecido. Pero lo que pasa es que Facebook ya empezó a entrar en declive antes, no llegó ni a la adolescencia, ¿no? Entonces es como, bueno, y lo mismo que está pasando con Twitter y con otras plataformas. Hay algunas que son un poco excepcionales, pero las que son excepcionales estamos hablando de que son excepcionales porque viven hace 15, casi, no llegan a los 20 años, ¿no? Lo cual es la nada misma al lado de los 400 años que hablábamos antes de la imprenta. Entonces, hay un doble problema. Las tecnologías no terminan de germinar, no terminan de dar sus frutos y nosotros no tenemos tiempo para pensarlas porque en el medio vienen como otras cosas. Entonces, ahí hay un dilema que todavía yo, soy absolutamente sincero, no tengo idea de cómo resolverlo. Y otro campo que tiene que ver con la filosofía, mucho que ver con la filosofía, es la ética. ¿Y hay una ética de la relación humano-tecnología? ¿Es específica? Que la hay, que la tiene que haber. Yo creo que acá tenemos el problema de que el pensamiento sobre la tecnología, en esta clave en la que lo estamos ejerciendo en este momento, a la filosofía le costó mucho volver a hacerlo. Acordate que yo ejerzo con muchos colegas una profesión que tiene 2.600 años de antigüedad, ¿no? Y durante, yo te diría que casi que 2.400 o 2.500, la filosofía no empezó a interesarse filosóficamente por la tecnología, ¿no? O sea, y cuando entra como medio que por el costado económico, ¿no? O sea, Marx es uno de los primeros que la vuelve como a traer, ¿no? Y ahí como que entra como por ese lugar, hasta que recién en el siglo XX empezamos a hacer filosofía de la tecnología con nombre y apellido, ¿no? Esto lo que genera es que en muchas cosas que tienen que ver con las relaciones que sostenemos los seres humanos con los objetos técnicos, venimos corriéndola de atrás en un momento donde además nos están cambiando las reglas del juego todo el tiempo para pensar sobre tecnología. Entonces hacer filosofía de la tecnología hoy resulta complicadísimo, porque entre que estamos tratando de compensar los 2.500 años que llevamos de retraso y que nos vienen cambiando las cosas sobre las que estamos pensando, se nos complica un partido fácil. Se nos complica un partido que de fácil no tiene nada, ¿no? Así que yo te diría que ahí tenemos una complejidad. Al mismo tiempo hay otra complejidad asociada a lo ético y que sí tiene que ver con la entidad de las tecnologías con las que estamos lidiando, y es que estas tecnologías, uno de los factores en los que más cambian es en su capacidad de cosas que pueden hacer. Entonces, como la capacidad de acción de estas nuevas tecnologías o de las nuevas tecnologías que se vienen, sobre todo las tecnologías digitales, va cambiando día a día, entonces
nos cuesta cada vez más pensar en, bueno, ahora tenemos que pensar en términos éticos sobre esto, porque justamente la ética tiene que ver con el hacer. Pero hasta hace pocos meses, la IA generativa disponible a mano no hacía lo que hace ahora. No mandaba mails y tenía agencia, pero bueno, ahora ya está. Hoy Claude me ofreció que se conecta a mi aplicación de correo y que me dice si le quiero contestar a Ana Laura lo que me acabas de preguntar. Y me dio un poquito de miedo, le puse, bueno, por ahora no. Pero capaz que la semana que viene probablemente le diga que sí. Entonces, claro, ahora manda mails y contesta. Entonces es como, bueno, se nos va acelerando también la capacidad de acción de la tecnología en ese sentido, y eso presenta serios desafíos para el pensamiento ético. Javier, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Y con ustedes seguimos en Conexiones. ¿Dónde se realizó la modificación funcional del cuerpo humano más antigua que se conoce? Mesopotamia, Egipto, China. La modificación funcional del cuerpo humano más antigua conocida se descubrió en una momia del Antiguo Egipto, en una tumba cerca de Luxor. Se trata de una prótesis de dedo del pie hecha de madera y cuero, datada entre el 950 y el 710 a.C., durante el tercer periodo intermedio egipcio. Este dedo protésico no solo era estéticamente detallado, sino que además era funcional, mostraba signos de uso y desgaste. Esta es una clara evidencia de un intento temprano de restaurar o mejorar la capacidad física mediante tecnología aplicada al cuerpo. Seguimos en Conexiones. En los bloques pasados hablamos de la relación entre humanos y tecnologías como algo mucho más complejo que algunos de los discursos que circulan por ahí. La enorme aceleración de los cambios tecnológicos de las últimas décadas presenta desafíos a nuestras capacidades de análisis. Hay que realmente construir una nueva analítica del presente donde podamos comprender bien cómo actuar y cómo aprovechar las múltiples posibilidades que esto presenta sin caer en una cantidad de antropomorfizaciones o miradas instrumentales que no solo limitan lo que uno puede hacer, sino que también confunden. Confunden mucho, nos confunden socialmente y provocan, por un lado, temores inmotivados, pero también esperanza infundada. En el primer bloque, Pablo Rodríguez relativizó un poco algunos de los recelos que se tienen frente a las plataformas y los algoritmos. Pero esto no significa que no sean cosas problemáticas. Sino que hay que dar una lucha política. ¿Cuáles son los aspectos en los cuales esa automatización reproduce lo que se conoce como sesgos algorítmicos, reproduce desigualdades sociales y muchas, ¿sí? Y eso tiene que ver con otra cuestión, que ya no tiene que ver con una plataforma de consumo cultural como Spotify o Netflix, sino piensen cuáles son las ventajas y las desventajas de delegarle un sistema de inteligencia artificial a un sistema de ayuda social, por ejemplo. Que vos diganle, hay que darle una ayuda a tal familia o no tal otra en función de ciertos cálculos. Ahí, ¿qué hace uno? Hace una delegación de toma de decisiones. Bueno, ahí estamos en un eje un poco diferente. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué realmente un sistema de IA puede tomar una decisión? Sí, no. Bueno, sí. Bien. ¿Qué tipo de decisiones vamos a dejar que delegue? ¿Qué vamos a delegar que tome? Y cuando las delegamos, ¿qué hacemos cuando las delegamos? ¿Las controlamos, las vigilamos? ¿Vemos quién lo hace? ¿Sabemos quién lo hace? Entonces, más que en términos de oposición entre humano y tecnología, hay que pensar a la tecnología de otras formas que tal vez nos permitan pensar en oposiciones que nos sean más útiles. En este momento, todos los sistemas de inteligencia artificial y en general las plataformas están dominadas por corporaciones transnacionales, unas pocas, globales, muy poderosas, y los poderes, digamos, los poderes más alternativos, incluso los poderes públicos de los estados, están muy debilitados respecto de eso. Entonces, este es un problema político. El problema con Spotify no es que mi singularidad irrepetible se ve codificada, no es que tengo un sistema que se opone a mí, como si fuera una tecnología hostil, sino cuál es el formato socioeconómico que tiene esa plataforma. Y eso es lo que hay que atacar. El problema no es la relación humanidad-tecnología, sino, si se me permite, capitalismo-tecnología. Entonces, en ese sentido,
hay que pensar a la técnica, eso es lo que nosotros decimos en el campo en el que trabajamos, hay que pensar a la técnica como un campo de lucha. Es un campo de lucha, es un campo para apropiarse, es un campo para pensar qué podemos hacer con las tecnologías, asumiendo que ahí hay humano. La tecnología es un campo de lucha política y, como hemos dicho en varias conexiones, en los últimos años es un campo del que se apropiaron distintas formas de las ultraderechas. Por eso es importante repensar la tecnología en términos de espacio de disputa. Frente a una apropiación de parte de ultraderechas de nueva forma o derechas radicales de nuevo formato que están de alguna manera nutriéndose de una transformación que la catedral progresista, digámoslo así, para usar sus propios términos, no está pudiendo asimilar, hace falta, queremos nosotros, crear una nueva forma de hacer política, una nueva manera de comprender esto que contrarreste esas derechas radicales que están siendo, para empezar, favorables o base de operaciones de las grandes corporaciones que están apropiando el mundo, y frente a ello hace falta una tecnología de lo común que es completamente posible de hacer, pero hace falta una conciencia política y un crecimiento político para, en este nuevo contexto que estamos, ser efectivos en una contrapropuesta. Pero entonces, ¿cómo pensar la relación entre humanos y tecnología? La pregunta es, en un mundo donde la agencia, la capacidad de acción está distribuida técnicamente, bueno, ¿cómo construimos ensamblajes capaces de, por un lado, ser efectivos en las acciones que nos interesan, sobre todo si tenemos inquietudes políticas, intención de orientar esta sociedad a una sociedad más justa, más libre, por un lado, cómo entender eso, y por otro, bueno, cómo construir ensamblajes entre humanos y sistemas cognitivos no humanos que sean capaces de coevolucionar hacia mejores formas por ambos lados, ¿no? Yo creo que siempre se supo que la mente no está en el cerebro, está en los andamiajes externos, materiales o culturales. Hoy tenemos una evolución enorme de los andamiajes materiales que además producen cultura que va a un ritmo mucho más rápido que la evolución biológica, infinitamente más rápido que la evolución biológica. Frente a ello, la mejor apuesta como humanidad es la posibilidad de coevolucionar y que eso transforme a la vez las entidades cognitivas no humanas, las entidades humanas y los ambientes en los cuales se desenvuelve. La tecnología no avanza sola. La construimos y decidimos cómo usarla. Cada herramienta redefine lo que entendemos por trabajo, por vínculos y por conocimiento. ¿Hasta qué punto esa tecnología está cambiando lo que entendemos que es un ser humano?